Retomamos de regreso, como dice Nelson, por aquí otra vez. Continuamos. Haremos, entiendo que la concentración y la transmisión de información. Hola de nuevo a todas y a todos. Por eso haremos otro pequeño paréntesis también para otra vez ponernos de pie, coger un poquito de agüita que nos vendrá muy bien en torno a las 7. Hacemos otro bloquecito y en torno a las 7. Luego rematamos por mi parte y abrimos ese turno de preguntas que me gustará mucho escuchar, más bien leer, pero escuchar algunas de vuestras voces también y apreciaciones. Continuábamos. Dejadme de nuevo que comparta con vosotras y con vosotros la presentación. Y habíamos terminado todo este primer bloque, pretendía estructurar, ¿no? O pincelar toda esa fenomenología o toda esa caracterización de la violencia, ¿no? Violencia que ahora intentaremos hacerla más específica. Hemos dibujado todo ese marco general y ahora vamos a verla cogiendo una de las tipologías. Os decía que rescatábamos fundamentalmente el abuso sexual porque este engloba no solamente toda esa parte de seducción paulatina, ¿no? Entrampamiento paulatino en el que el menor se ve inmerso, sino también todos esos ingredientes de maltrato emocional, de maltrato físico en ocasiones, y luego que es una tipología de violencia que acarrea, ¿no?, unas consecuencias tanto en el corto como en el largo plazo, y en la práctica clínica es algo que vemos traer en la mochila acompañando a sus víctimas, acompañando a las víctimas durante mucho tiempo, ¿no? Ofreciendo y desarrollando sintomatologías muy, muy diversas, ¿sí? Por eso me parecía importante, entendiendo que no íbamos a poder entrar pormenorizadamente en todas las tipologías, recoger una de ellas que bueno, pues nos facilitara hablar de más ingredientes. Entramos, por tanto, ahí. Vamos a delimitar, no obstante, el maltrato no como un hecho aislado. No hablamos de episodios puntuales, hablamos de recurrencia y, por supuesto, que viene determinado por la interacción de múltiples factores, que también será interesante entender para después atender, ¿no?, y acompañar a los pacientes a esos procesos bueno, pues de elaboración, de reconocimiento, de aceptación y de reconstrucción, ¿sí? Esta interacción que vamos a ver en la inmensa mayoría de situaciones dentro del ámbito, dentro del hogar, y llevada a cabo por figuras de supuesto afecto, ¿no?, y de cariño, vamos a verlo, como os decía, con múltiples tipologías. Hablamos de violencia familiar cuando atendemos a todas las formas de abuso, ¿sí?, que tienen lugar, por supuesto, con ese ingrediente de relaciones entre miembros de familia. Esa relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico, emocional, sexual o de toda la tipología a otro de los miembros, a otro u otros miembros, ¿sí? No será escaso encontrar varios menores, ¿no?, varios de los hijos siendo abusados por una de las figuras parentales. Este daño, como os decía antes, puede darse bien por acción o bien por omisión también, y se da en un contexto de desequilibrio de poder. En el abuso sexual, de hecho, para que se dé una situación de abuso sexual puede no haber ni siquiera contacto físico, ¿sí? Y aún así estaremos minando la dignidad, el sano desarrollo y el forjado de una sana identidad también de la persona violentada. Cuando nos metemos más específicamente hablaremos de maltrato físico. Creo que todos tenemos conocimientos, aunque sean ligeros, pero evidentemente conocimientos en torno a ello. Hablamos de lesiones infligidas que no son accidentales, por supuesto, y que van a provocar un daño físico o una enfermedad, ya sea en un menor o en un adulto, cuando hablamos de maltrato físico en general. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, pero
para que podamos hablar de maltrato, la situación tiene que vivirse con frecuencia, con recurrencia, como una situación crónica, ¿sí? De situaciones de violencia. Se manifiesta, como os decía, se manifiesta en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todas las culturas. Hablaremos de abuso, abandono emocional, negligencias, hostilidades verbales, insultos, burlas, desprecios, ¿no? Esto es el ambiente invalidante, no por trauma directo, sino por trauma emocional. Amenazas de abandono, críticas lacerantes, el bloqueo del crecimiento y del ajuste como os decía, al desarrollo de una identidad que luego va a acarrear o va a ser posible, ¿eh? No siempre, no lancemos determinismos, pero que dificultará el desarrollo de esa sana identidad, ¿no? El constante bloqueo de las iniciativas y de la validación también, tanto de los propios pensamientos como de las propias emociones también del menor, ¿no? Por parte también estamos dentro del hogar, por tanto, por parte de algún miembro de la familia. Abandono físico, ese maltrato pasivo, donde las necesidades fundamentales, físicas o emocionales, las necesidades primarias no son cubiertas o atendidas por las figuras de referencia. Señalábamos también de esas tipologías de maltrato infantil, los menores testigos de violencia. Hemos de considerarles víctimas también, aun cuando las agresiones no sean directamente dirigidas hacia ellos. Dejadme un segundo porque veo que estamos sumando. No puedo escuchar. Vale, ¿se ven bien? Bien, vale, perfecto. Sí, muy bien. Continúo. Es que cuando me entran chats y veo que hay varios seguidos, digo no vaya a ser que esté habiendo algún problema. Bien, como os decía, ¿no? Aunque la violencia directa esté ejercida quizá con la figura parental, no podemos dejar de entender y de atender a esos menores que están aprendiendo un modelo de pareja, un modelo de familia, una transmisión de violencia, una habituación a la violencia y una forma de resolver los conflictos a través del ejercicio también de la violencia, ¿no? Ya sea menores nenas o nenes, ¿sí? Que luego decíamos que podían desarrollar más tendencias a la autoagresión que vemos más habitualmente en nenas, que la heteroagresión en nenes, ¿no? En chicos o en chicas. Y por último, como os decía, el abuso sexual. Estamos hablando de la implicación de nenes, adultos, adolescentes, dependientes inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que por supuesto no comprenden plenamente, que no les tocan evolutivamente tampoco y para las cuales no son y por tanto no ha lugar pedir, ¿no? No pueden dar un consentimiento informado. Va a haber varias realidades que pongamos encima de la mesa porque serán importantes también en el trabajo con víctimas. La intensidad del abuso va a variar dentro del propio abuso sexual. Hablamos de tipología, ¿no? Con contacto directo, sin contacto, etcétera, pero todo ello siendo abuso sexual y desde luego es el más difícil de reconocer y el más difícil también sin duda de aceptar, ¿sí? Cierto es que en las últimas décadas se alimentan y se incide en el estudio, en la detección, en el diagnóstico y en los protocolos de intervención, pero cuando unimos infancia y sexualidad surgen aún muchas pantallas, ¿no? Muchos bloqueos, muchas cortinas que nos facilitan mirar para otro lado, quizá por lo que nos cuesta contemplar determinadas realidades. Siguiendo como os pongo ahí el Consejo de Europa, UNICEF, Save the Children, os hablaba antes de que entre un 15 y un 20% de menores sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. Estamos hablando de 1 de cada 5 menores, que en más del 90% de los casos el abusador será masculino y en más del 80% de ellos será una persona de la familia, conocida por el menor, de sus vínculos fundamentales, como muy alejado de alguien de confianza de la familia. Vamos con ello. Dentro de la tipología del maltrato, evidentemente el abuso no es un problema reciente. Ya con Freud
surgieron una serie de diagnósticos que ahora comentamos, porque puso un par de realidades también encima de la mesa, de las que luego se retractó por presión de la comunidad científica. Sin embargo, más allá de que históricamente conocemos y reconocemos situaciones de abuso sexual infantil, es una de las categorías por esta dificultad, quizá que os decía, entre otras, de unir sexualidad e infancia, ¿no? Y quizá la vergüenza, ¿no? E incapacidad muchas veces de mirar semejantes atrocidades, es una de las categorías más tardíamente estudiadas. El maltrato fundamentalmente arrancó a estudiarse más desde la tipología del maltrato físico. Todos, no diré nunca todos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de estudios refrendan la afectación de las múltiples áreas afectadas no solo en la vida reciente de la persona que está viviendo, del menor que está viviendo situaciones de abuso, sino del recorrido de largo plazo que las secuelas de la vivencia de un abuso sexual pueden acarrear. Múltiples, y por eso no hablamos de un único cuadro de sintomatología. De hecho, ahora cuando veamos el cuadro de consecuencias a corto y a largo plazo os vais a dar cuenta de que es relativamente fácil hacer, si no diagnósticos, hipótesis de que pudieran estar pasando otras muchas cosas en el menor. ¿Sí? Y quizá esa sea una de las dificultades. Se ven atentadas tantas áreas en toda la tipología de maltrato, pero en el abuso sexual especialmente, se ven atentadas tantas áreas que evidentemente resulta complicado en ocasiones discriminar que la situación que se esté viviendo, también por esa ley de silencio que se establece cuando se está viviendo una situación de abuso, de la culpa también y del estigma que supone para el propio menor, del peso específico que se le pone en la mochila por tener que revelar, ¿no? Y lo que eso supone con las amenazas muy probablemente que está sufriendo por parte del abusador, que no serán en principio, y al principio será vivido casi como un juego sutil, ambivalente incluso, difícilmente reconocible y que paulatinamente le irá, como decíamos antes, entrampando, ¿sí? Como os decía, las secuelas o las consecuencias pueden aparecer, y luego veremos algunos indicadores, ¿no? Pueden aparecer conforme el menor está viviendo esa situación de abuso, posteriormente o incluso en la etapa adulto, ¿no? En la etapa adulto, o incluso cuando el adulto tiene hijos y el hijo empieza a acercarse quizá a la edad en la que él sufrió abuso, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que el abuso se olvide. Yo hablo muchas veces de la metáfora de una casa y hablo siempre comento siempre la frase de que el silencio no cura, de que una de las líneas fundamentales de intervención con el abuso es el relato, ¿no? La elaboración desde desde la etapa de adulto, cuando han pasado tantos años de esa vivencia. El abuso se mete en un baúl y se lleva al fondo de la buhardilla, tapado con un montón de mantas, cerrado con un montón de candados, ¿sí? Pero el baúl está ahí, rezumando y contaminando muchas de las paredes de la propia casa, que no deja de ser tu propia identidad, ¿no? Por eso digo que el silencio no cura y el tiempo tampoco, ¿no? Y abogaremos, desde la línea de trabajo, abogaremos por un trabajo en el no olvido y sí en la elaboración. No solo hablamos de ese abuso sexual directo de contacto físico, sino de otras formas de abuso sexual, ¿no? El turismo sexual con menores, pornografía, explotación sexual, etcétera. Y por supuesto tampoco podremos ignorar la utilización en procesos, bueno, pues en ocasiones, ¿no? En procesos de separación o de dificultades en los adultos, de relaciones adultas, donde se utiliza a los menores con alegaciones falsas, ¿no? No obstante, y lo digo desde este arranque, y me vais a permitir esta rigidez, ¿no? Esta rigidez ante una revelación de un menor de cualquier vivencia de abuso sexual, la respuesta tendría que ser genéricamente de
credibilidad, siempre de credibilidad. Dada la dificultad para que un menor, y haceos pequeños y pequeñas por un momento, y poneos esa carga en la mochila de estar viviendo una situación de este tipo, ¿sí? Dada la dificultad de que el menor encuentre la manera de revelar, de contar, de decir que está viviendo una situación así, que la respuesta del entorno, que es uno de los, además de los factores determinantes de una mejor recuperación y elaboración, que la respuesta del entorno sea de absoluta credibilidad. Si es real que el menor está viviendo esta situación, porque podremos darle respuestas de protección y de cuidado. Y si no es real, porque esté siendo manipulado o esté manipulando la situación de los adultos con los que convive, porque sin duda a ese menor también hay que atenderle. Algo está pasando en la vida del menor que hace que esté fabulando o inventando una situación tan gruesa como la vivencia de un abuso sexual. En ambos casos, que la primera respuesta sea de credibilidad. Entraremos después en criterios de verificabilidad, etcétera. Pero en principio, credibilidad absoluta cuando un menor ha encontrado, que ya es difícil, repito, estamos hablando de intrafamiliar, es una figura de confianza quien está abusando de mí y se pone dentro de mi mochila el peso específico de poner esto encima de la mesa de mi familia, con lo que cuando esto suceda, que la respuesta que nos resulta sorprendente que no lo sea. Pero evidentemente decíamos al principio de esta tarde que estas cosas no queremos que sucedan, por supuesto, pero en todo caso y sabiendo que suceden, creemos que suceden lejos, ¿sí? Y muchas veces suceden más cerca de lo que pensamos. Os señalaba antes, a mí me gusta siempre alguna pincelada en torno a la historia, ¿no? Y os señalaba antes la figura de Freud, que ya referenció abusos sexuales. De hecho, presentó cerca de 18 casos diagnosticados de histeria, ¿no? El diagnóstico de preferencia, y que relacionó, de hecho, inicialmente con situaciones de abuso sexual. Posteriormente los atribuyó al complejo de Edipo, ¿no? Y en su teoría de la seducción, él hablaba de esa neurosis debida a traumas sexuales ocurridos en la infancia, consideraba, de hecho, y así escribió en su momento, que el niño había sido expuesto deliberadamente por un adulto a dichas situaciones traumáticas, pero por parte de la comunidad científica se escribe que hubo varias presiones y renuncia a esa teoría de la seducción y a partir de ahí defiende que en la mayor parte de los casos no eran reales los abusos relatados por los menores, sino fantaseados. Agradecer su sospecha y su puesta en alto, ¿no?, de esa situación de alta frecuencia de abusos sexuales, pero después esas dos ideas erróneas que han contribuido también y que siguen escuchándose en ocasiones como justificaciones, minimizaciones, o intentos de echar esa cortina cuando nos cuesta tanto hablar de esta realidad, ¿no? Y es que los niños están interesados en mantener actividades sexuales con los adultos, una justificación que encontramos en muchos de los perpetradores, ¿no? Justificación tipo, ¿quién mejor que yo para despertarle en el terreno sexual? Si después va a encontrarlo fuera, ¿qué mejor que alguien de confianza? ¿Sí? Y por otra parte, que los niños genéricamente no dicen la verdad y por tanto fabulan y mienten, ¿no? Por eso digo que dos falacias, dos ideas erróneas, dos mitos que en ocasiones a día de hoy todavía resuenan, ¿sí? Y que os pido, ¿no? No os pido, ¿no? Os sugiero que vayamos todos abanderando, siendo abanderados de romper con los mitos en torno al abuso sexual y poner voz allá donde sea necesario, ¿sí? Hasta los años 60, más o menos, estableciendo un poco esos periodos históricos, se pensaba, ¿no?, que los abusos sexuales eran poco frecuentes, que afectaban solo a las mujeres, que tenían lugar fuera de la casa, de la propia familia, que el agresor era un desconocido, o sea, discriminaba más una agresión sexual que un abuso sexual y que las víctimas eran consideradas como provocadoras, como seductoras. De forma asociada a la revolución sexual que vino entonces, se van creando, ¿no?, situaciones, condiciones para que
las personas pudieran hablar de su vida sexual, ¿sí? Y por tanto de sus experiencias sexuales y por tanto también no solo de las positivas, de las de despertar y positivas, sino también de las experiencias negativas. De los 70 a los 80 se llevan a cabo ya numerosos estudios para intentar conocer la frecuencia, la tipología y los efectos a corto y largo plazo. Y de ahí lo que os digo, ¿no? Hasta nuestros días, que desde luego se han ido ampliando miradas, se han ido ampliando las miradas y los estudios y los profesionales que se dedican y nos dedicamos a esta temática. Por tanto, rescato, ¿no? El abuso sexual es forma de maltrato infantil, tiene unas implicaciones especiales en torno a esas consecuencias y a corto, medio y largo plazo, porque suponen un ataque a la dignidad, la utilización pérfida, ¿no? Y espuria del engaño, el poder, la coerción, la fuerza, las características del agresor, figura de confianza y todas las circunstancias y el resto de elementos, personajes y escenarios que juegan parte en esas situaciones de abusos. Vamos a verlos. Hay 3 criterios fundamentales, no todos ellos con la misma significación ni con la misma importancia, pero habitualmente se utilizan 3 criterios para establecer el concepto de abuso sexual: la asimetría de edad, la coerción y la tipología de conductas llevadas a cabo. En la asimetría de edad, de los 3 criterios, el fundamental es la coerción, ¿sí? Si hay coerción y ya está el uso, ¿no? La utilización de un menor en conductas sexualizadas, hablaríamos, si hay coerción, por supuestísimo, hablaríamos de abuso sexual. La tipología la vemos ahora, y asimetría de edad digo que no es determinante, es importante, pero no es determinante, puesto que no siempre vamos a encontrar esa asimetría de edad, porque dejaríamos fuera el abuso entre menores, ¿no? Un menor que está siendo estimulado en casa por un adulto y que por modelado, ¿no? y búsqueda de estimulación toca, ¿no? O tiene tocamientos con otro menor, estaríamos hablando de una situación de abuso, pero llevada a cabo entre 2 menores. ¿Bien? Por tanto, la asimetría de edad no es el criterio único para discriminar que una situación sea o no sea abuso. La coerción, sí, la coerción son todas las conductas que el agresor pone en juego para someter a la víctima. Ya sabéis que hacemos esa distinción entre abuso y agresión. Es verdad que aquí entran componentes de disciplinas legales que no son las nuestras. Cuando se habla de la utilización de fuerza o de agresividad, ¿no? De agresión explícita, hablaríamos de agresión sexual. Si no hay utilización de fuerza ni de violencia, utilizaremos el abuso sexual. No obstante, aquí se pueden hacer diversos matices, y son los matices que quizá nuestra disciplina y las que nos acompañan y a las que acompañamos, perdón, y a las que acompañamos, sería, a mi entender, sería matizable, ¿sí? Que no haya violencia explícita, entendida esta como golpes, ¿no? agresiones físicas directas y contundentes, no quiere decir que en el proceso de entrampamiento del abuso sexual no haya violencia. De hecho, la hay. Violencia sutil y paulatinamente creciente. En el plano físico será en menor medida, porque sería un detonante para ser descubierto, pero en el plano emocional sin ninguna duda, ¿sí? Y ahora os contaré una sucesión, ¿no? Os contaré una cadena de cómo se sucede un abuso sexual, cómo tiende a sucederse un abuso sexual, para que veamos, ¿no? ese entrampamiento que os vengo señalando. Bien, hemos hablado de esa simetría y hemos hablado, como decíamos, de esa coerción, ¿sí? La simetría, desde luego, cuando estamos hablando de un adulto de referencia, impide la libertad de decisión y hace imposible la actividad sexual común, el despertar sexual sano, etcétera. Tienen experiencia los participantes, grado de madurez y expectativas muy diferentes, y esta simetría, desde luego, supone en sí mismo un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. Y en este caso me da lo mismo que os dibujéis a una criatura de 2 años, de 5, de 7, de 15, ¿sí? Y de hecho me encantaría
como hacemos en clase, poner varios ejemplos para poder romper con las gafas, ¿no? Quizá bueno, pues de entender lo que es lo que en ocasiones es un abuso sexual. Entiendo que si todos cerramos los ojos y os pidiera, perdonad, que tengo la garganta estos días tocada, disculpadme. Si os pidiera que me comentarais, ¿no? Imágenes que para vosotros son claramente situaciones de abuso sexual, entiendo que todos delimitaríamos algunas muy claras y son quizá en las más sutiles, las menos explícitas, donde a mí me parecería interesante que pudiéramos entrar, ¿no? Si luego tenemos tiempo, os pongo un ejemplo último. Y luego, como decíamos, la coerción es en sí misma criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual a menores, ¿no? Independientemente de la edad del agresor, ¿sí? Por eso hablábamos de también etiquetemos ahí, ¿no? O metamos ahí, o podamos hablar de menores abusando de menores también. Tipologías con contacto físico, por eso os decía, ¿no? Desde esa violación, penetraciones, caricias, contactos e involucrar al niño en contactos sexuales, etcétera. Pero también tenemos que hablar sin contacto físico, ¿no? Las propuestas verbales, el exhibicionismo o incluso obligar a los nenes a ver actividades sexuales de otras personas, etcétera, ¿no? Es decir, tipologías diversas que evidentemente van a ser la línea creciente paulatinamente de esa ruptura de límites del agresor. Primero los de los propios y después los del menor, ¿sí? Raramente un abuso intrafamiliar comenzará con una penetración. Un abuso intrafamiliar comenzará con un juego imaginaos, ¿no? Y os cuento una sucesión. Casa del abuelo, nos quedamos varias tardes en la semana. El abuelo tiene un despacho donde tiene su ordenador y me pone dibujos, ¿bien? Y me sienta en sus piernas. Y nos reímos mucho de los dibujos y hablamos de los dibujos. Yo tengo 5 años y hablamos de los dibujos y qué divertido es el abuelo que además me hace meriendas chulas con la abuela, ¿no? Y me pone tortitas y de vez en cuando además me regala un cochecito, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces volvemos al día siguiente y el abuelo, lo de la secuencia temporal, ponedla semanal, mensual, ¿sí? Es decir, ponedla en largo tiempo. Siguiente, varias veces repetido esto. Siguiente, ya no vemos solamente dibujos, ahora vemos vídeos de animales. Y el abuelo me cuenta cosas de animales y curiosidades de animales y yo sigo sentada en las piernas del abuelo y el abuelo me carantoñea, me da caricias en las piernas, entra el abuelo y me da caricias en la carita y me da besitos en la carita y algún besete cerquita de la boca, pero es el abuelo y me acaricia, pues es que es el abuelo, me da carantoñas y me pone vídeos de animales. Posteriormente ya no solo me pone vídeos de animales, me pone vídeos de animales teniendo sexo, teniendo coitos. Y el abuelo se ríe y ya comenta cosas, ¿no? Y estas cosas que hacen los animales, pues también las hacemos las personas, pero no las hacemos igual, las hacemos de otra manera, ¿no? Y el abuelo tiene calor y entonces se quita los pantalones y se queda en calzoncillos y me dice, pues quítate tú los pantalones porque también hace mucho calor. Y me sigue sintiendo encima de sus rodillas y me sigue tocando las piernas y me toca los muslos y entra un poco, esto os lo cuento yo como adulta, un menor no lo cuenta así, por supuestísimo, y mete la mano así un poco más por dentro de la pierna y además me dice, no le cuentes a nadie esto, que esto es solo para nosotros, que si no querrá venir todo el mundo, esto es solo nuestro, es nuestro secreto, una frase muy repetida por otra parte, ¿no? Esto es nuestro secreto y seguimos merendando rico y además la abuela está por allí, no está en el despacho con nosotros, pero está por allí, ¿sí? Está la abuela por allí, esto no puede ser malo. Y ya no solamente el abuelo me pone vídeos de animales manteniendo coitos, sino que después ya me pone vídeos de personas desnudas, ¿sí? Y el abuelo se ríe y el abuelo es divertido y el abuelo me dice que esto es lo que me decía con los animales, que son cosas que también, y me enseña vídeos de personas desnudas y esto tienen las personas desnudas y esto lo tengo yo y esto lo tienes tú y sigue teniendo calor y se sigue quitando prendas y me invita a que me las quite yo también.
y me sigue acariciando las piernas y me da besos en el cuello y me hace carantoñas y me termina poniendo también vídeos de pornográficos, ¿sí? Y terminamos dejando de ver vídeos pornográficos y ya nos ponemos, ya no estamos sentados uno encima del otro, o sí, y entonces ya pues el abuelo tiene mucho más calor y entonces se quita el calzoncillo también y entonces se toca un poco y me dice, a ver cómo lo haces tú, mira cómo lo hacen los de la película, y entonces me toca a mí un poco y entonces yo le toco otro poco. Os estoy contando sin meteros todavía todas las emociones, toda la ambivalencia, toda la situación de silencio, ¿sí? Toda la situación de amenaza. Os estoy contando solo el recorrido de esa escalera, ¿sí? De cómo, que ahora lo vemos, bueno, pues con sus nombres y lo que va sucediendo ahí, ¿sí? Esto es una situación de abuso, ¿sí? Un abuso no arranca, raramente intrafamiliarmente arranca con una penetración en absoluto, ¿sí? Arranca paulatinamente, rompiendo y probando primero los límites del propio agresor, de quién es y de cómo va a responder el menor, afianzando, ¿no? También esa ley del silencio, que primero es un no lo cuentes, después será un si lo cuentas pasarán cosas y ya pasamos a ese ambiente más amenazante y posteriormente el menor también se siente entrampado por varias razones, ¿sí? Por varias. Una, desde luego, porque está sucediendo dentro de la familia y hay muchas situaciones que metidas dentro de la cabecita de un menor son imposibles de explicar y de entender. Está sucediendo dentro de la familia con figuras fundamentales de referencia, ¿sí? Os decía antes, ¿no? Padres, hermanos, primos, abuelos, etcétera. En muchas ocasiones el propio menor, y cuidado con esto que voy a decir, pero el propio menor busca, y coged este verbo de manera con todo el cuidado del mundo, busca esas situaciones. Imaginad a una menor de padres separados, el tiempo que pasa con el padre, sufre situaciones de abuso sexual, durante el resto del día la está diciendo no te quiero, si hubiera podido no, te hubiera temido, me desharía de ti, y cuando está abusando de ella le dice así sí te quiero, así sí puedo quererte, qué niña más buena, así sí quiero estar contigo, ¿sí? La propia menor buscará sin ninguna duda ese calor y fijaos después en una cabecita pequeña esa sensación de culpa tan horrorosa. No solo esto, sino que en situaciones de abuso y orgánica y fisiológicamente tu cuerpo puede responder, y en situaciones de abuso no deseadas, no buscadas, siendo víctima de las mismas, ¿bien? Mi cuerpo puede sentir. Imaginaos la ambivalencia tan brutal, y esto, repito, meterlo en la cabecita de una criatura, no en un adulto que, sin ninguna duda, también es tremendamente lacerante, doliente y desestructurante. Imaginaos esto en la cabecita de un menor, viviéndolo a través, además, y a partir de una figura de confianza, ¿sí? Más tipologías nos quedarían, ¿no? Esa explotación sexual y luego todas estas tipologías, las nuevas, ¿no? Los nuevos modos de abusos, de agresiones, etcétera, que vemos a través de tecnología, ¿no? Sexting, grooming, etcétera. Pornografía infantil y acceso a la pornografía, que está siendo cada vez en edades más tempranas. La ventana al mundo, ¿no? Esa ventana que supone la tecnología, esa ventana al mundo, están aquí las cifras, por ejemplo, en España, estamos hablando de que de los 10 a los 12 años están teniendo acceso a pornografía, ¿sí? Con lo que eso supone para el modelado, ¿no? Para el aprendizaje, desde luego, y para el modelado también posterior de las relaciones bueno, adolescentes y adultas. También hablaremos de abuso cultural, ¿no? En algunas regiones aún, y por omisión también, ¿no? Entendiendo toda esa tipología,
Hablaremos de intrafamiliar y de extrafamiliar, ¿no? Entendiendo lo que os decía, que en la inmensa mayoría de casos va a suceder dentro de la familia, y en caso de ser extrafamiliar tienden a ser figuras también reconocidas por la propia familia, amigos de los padres, entrenadores de algún deporte, profesores, etcétera, que evidentemente también están no en esa zona nuclear, pero sí en la periferia y de manera cercana a esa zona nuclear. Os decía y os contaba ahora con esa escalera, ¿no? Lo que vengo a contaros aquí, ¿no? Ese modelo de Barudi, las etapas del abuso sexual infantil. La fase de seducción, la de abuso, la de instalación del secreto, la divulgación si la hubiera, y la regresiva. Muchos abusos sexuales se quedan en estas 3 primeras etapas, ¿bien? Y se instala el secreto y el silencio y no se cuenta, ¿bien? Y se queda, como decimos, ¿no? Ese baúl al fondo de la buhardilla, sabiendo que está ahí y haciendo las veces de memoria cerrada. En ocasiones ha habido una revelación, el menor ha encontrado la manera de contar algo y dependiendo de la respuesta del entorno, de credibilidad o de minimización, ridiculización, justificación, apartamiento, ¿no? Apartar esa revelación, el menor vuelve a encerrarse y deja de hablar de la situación vivida, ¿no? Y luego puede haber una revelación y una credibilidad por parte del entorno, una respuesta adecuada por parte del entorno, pero puede darse también el fenómeno de la retractación, pues por ejemplo, a través de presiones del propio agresor, o también cuando entramos en victimizaciones, en revictimización o en victimización secundaria en los procesos judiciales, ¿sí? Entonces vamos a irlas viendo. Fase de seducción. De esta manera, así como os decía, hay una actividad divertida, deseada incluso, que se desarrolla dentro de un marco de referencia acostumbrado. Y esto nos lo llevamos también a violencia de género. No es el vecino del quinto y no es agresivo las 24 horas del día. ¿Sí? Luego me trae flores, también me dice que me quiere, también me prepara un café y nos vamos de vacaciones juntos y me llevo muy bien con su madre. No es el vecino del quinto, ¿sí? Y buscamos el equilibrio y eso nos ayuda a justificar, nos ayuda o nos impide salir, ¿sí? Nos ayuda a justificar. Si fuera el vecino del quinto, no habría vinculación, el vecino del quinto me refiero, no habría vinculación, ¿sí? Eso hace muchas veces que uno se entrampe en la situación. Marcos de referencia, como decimos, acostumbrado. Comienza elección del lugar y la forma por parte del abusador para no ser descubierto. Lo que decíamos, espacios cerrados, el adulto manipula la dependencia y la confianza, ¿no? Miradlo con ese ejemplo que os he puesto. Fase del abuso, la interacción abusiva. Proceso gradual, progresivo, de contenido erótico. Erótico sutil, para que pueda ser confundido también. Conductas de exhibicionismo o de observación, de voyerismo también. Besos en la boca, juegos sexuales, acercamiento a tocamientos, metidos dentro de un marco de referencia como te doy crema, te estoy acompañando en el baño, estamos en la cama jugando, ¿sí? Para que toda esa ambivalencia entre dentro de este juego tan perverso, ¿sí? Llegando, por supuesto, en ocasiones a esa relación coital, que no es la mayor parte de las veces. Fase tercera, el secreto, la ley del silencio y la creciente presencia de amenazas. El agresor busca mantener la circunstancia abusiva, ¿no? En secreto a toda costa. Acordaos de la fenomenología de la violencia también, ¿no? El historial de episodios violentos que han reforzado, por una parte, la conducta violenta, en este caso el propio abuso, por otra parte, el no hay consecuencias, ¿sí? Y a partir de ahí, chantaje, mentiras, culpabilizaciones, ¿sí? Y amenazas de todo tipo, ¿sí? Este ya es un secreto a 2. Si lo cuentas, nadie te va a creer. Si lo cuentas, mato a tu madre. Si lo cuentas, haré daño al perro, ¿sí? Si lo cuentas, romperás la familia. Este es nuestro secreto y tú eres tan culpable como yo, ¿sí? Esto a la cabecita de un nene, a la mochila de una criatura, ¿sí?
En esta fase, como os decía, el nene puede experimentar placer, está siendo estimulado físicamente. Físicamente, no estoy hablando de búsqueda desde ese placer, me gusta, lo busco, no estamos hablando de esta situación, estamos hablando de respuesta física, lo que permite, por supuesto, que el abusador lo chantajee para que no le delate y de esta forma lo hace responsable, partícipe del propio acto, ¿no? Por eso será tan necesario hablar de trauma, sin ninguna duda, pero dentro de ese trauma hablar de culpa, de vergüenza y de estas dos situaciones, ¿sí? que hemos dicho. La siguiente fase, la divulgación, si la hubiere, ¿no? En ocasiones se puede quedar aquí y que el abuso, igual que se está llevando a cabo, desaparezca, ¿sí? No será tampoco el primer paciente que choca contra una determinada realidad. O ya había chocado, pero no se había puesto a elaborar, choca con la realidad y de un día para otro dejó de venir a mi hermano mayor, dejó de venir a mi habitación, ¿sí? Y dejaron de suceder estas cosas, ¿no? Y una vez que se pone a trabajar, y esto lo hemos visto en conducta, y una vez que se pone a trabajar, choca con la posibilidad de que el hermano dejara de abusar de ella porque empezara a abusar de la hermana pequeña, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el abuso puede quedarse en esta tercera fase. Nos vamos a la siguiente, a esa divulgación, ya sea intencional o accidental. Intencional porque el menor no es decide, es encuentra la manera, el canal, el formato para contar y no a veces de manera directa, ¿sí? Lo que está pasando, porque no puede con esto, ¿sí? Frases de menores, no me das cremita en el chichiti como papá, o ni siquiera frases, conductas sexualizadas, me pongo a horcajadas encima de los amigos de papá, a horcajadas como en el caballo, ¿sí? A horcajadas encima de los amigos de papá. O juego simbólicamente con los muñecos manteniendo actos sexualizados. Y aquí hago un alto, ¿sí? No miremos con ojos de adultos conductas de menores, ¿sí? Y por eso, o sea, nuestro sesgo en ocasiones tiene que ser reflexionado y limpiado. Es decir, si yo veo a una menor de 3 años haciendo twerking, no hay ninguna señal de alarma, ¿bien? Evidentemente miraré su entorno, porque lo mismo tiene una hermana de 15 años que hace twerking y lo único que está haciendo ha sido modelar, ¿no? ese componente bailongo erótico de caderas y la nena está imitando a su hermana mayor, que es su modelo de referencia, ¿bien? Es decir, no miremos con ojos de adultos conductas infantiles, también eso es importante, ¿bien? Pero encontrará, repito, si el menor encuentra la manera de contarlo, ¿no? De múltiples maneras, sin ninguna duda. O accidental, ¿no? Al ser sorprendidos por un tercero o que aparecen síntomas que hacen posible la denuncia, infecciones, lesiones, cuando el abuso se hace más evidente. No obstante, reitero, puede estar viviéndose una situación de abuso sexual sin que nadie le ponga encima una mano a ese pequeño o a esa pequeña, ¿sí? La divulgación no siempre ocurre. Es muchas veces en la adultez. Se producen circunstancias que hacen tomar recuerdo, ponerse de nuevo en contacto con ese recuerdo acerca del cual o contó y no fue creído o no contó y aún así, evidentemente, también en la adultez es tremendamente complicado contar, ¿sí? Y por último, en ocasiones llegamos a esta fase, ¿no? A la fase de la retractación o de la represión, ¿sí? El adulto o algunos miembros de la familia intentan minimizar, descalificar, no darle credibilidad, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Te estarás confundiendo. Será un juego, no seas exagerado, siempre con tus fantasías. Anda, deja de decir tonterías, que nos parecerían respuestas muy minoritarias y reitero, no lo son, no lo son. Y muy probablemente no estoy haciendo un ejercicio crítico sobre esto, estoy haciendo más una visión reflexiva. Tenga que ver con esto que comentábamos al principio de la tarde, ¿no? No quiero que esto pase, no, esto no pasa en mi casa, ¿sí? Esto no le puede pasar a alguien de los míos, ¿sí?
y intentamos entender muchas veces o intentamos buscar respuestas más sencillas y sin duda menos dolientes para explicar algunas de las cosas que les puedan estar pasando a nuestros hijos. El abusador presionará al menor. Yo he estado en un juzgado refrendando informes en torno a situaciones de abuso y he visto a menores mearse encima, literalmente mearse encima, solo con escuchar esto que voy a hacer del abusador. Solo con escuchar esto, ¿sí? Ante esa, no esta presión que os estoy diciendo, pero ante la presión del abusador o de la propia familia, hace que el menor se retracte, que incluso diga que es mentira. Y tampoco será la primera vez que cuando un menor dice que es mentira, entonces los adultos de alrededor dan por sentado que es mentira y por tanto todos tranquilos y continuemos con la vida. ¿Sí? Por eso os decía, credibilidad. Un menor que pone de algún modo esto encima de la mesa tiene que ser atendido, ya sea porque si es verdad hay que protegerle y porque si no es verdad también hay que protegerle porque algo está pasando, algo sin ninguna duda está pasando en su entorno. Ese sería el modelo para explicar el comportamiento, ¿no? el entrampamiento en el abuso sexual y las fases por las que el menor va a ir pasando. También el modelo, damos unas pequeñas pinceladas para poder entender las características, ¿no? o las condiciones que vamos a encontrar en el perfil abusador, ¿sí? 4 también, la motivación para cometer el abuso, que puede venir desde diferentes desde diferentes características. La motivación para cometer el abuso, las habilidades para superar sus propios miedos, límites, inhibiciones. Una vez superadas esas propias inhibiciones, liberarse también y superar las inhibiciones externas y los factores de protección del menor. Y una vez vencida la resistencia del menor, ir utilizando paulatinamente ese uso de violencia más o menos explícita, amenaza, engaño, juego, seducción, manipulación y el marco, como hemos dicho, de referencia y de afecto, importantísimo, de vinculación, ¿bien? Pues también, bueno, la motivación para el agresor tenéis ahí desde diferentes características, ya sea por una parafilia o la pedofilia exclusivamente, el trastorno de control de impulsos, el componente psicopático de la personalidad o por la repetición también transgeneracional, ¿no? Alguien abusado que abusa, ¿sí? Que no es la única, como veis, opción para podernos explicar la conducta abusiva. Mitos y falsas creencias, y me gustaría mucho que al tenerlas en pantalla pues vosotros mismos significarais, ¿no? y ver si chocáis con alguna, ¿no? O incluso si alguna no nos la habíamos cuestionado. ¿Sí? Que solo lo sufren las nenas, hemos visto por cifras que en ningún caso. No obstante, también cuestionamos las cifras, ¿no? de denuncias que hablamos que son la punta del iceberg, sin ninguna duda, y aún así fijaos las cifras de las que hablamos, pero hay un temor también y lo vemos en víctimas de abusos adultos hombres. Hay un hándicap más a la hora de desvelar, ¿no? a la hora de revelar, y es si habiendo sido abusado por un hombre se ponga en entredicho mi condición, orientación o identidad. ¿sí? Y esto es un hándicap más que alimenta el miedo a la revelación. Que hoy en día se dan más casos de abuso que en el pasado. No diré claramente no, lo que diré es que afortunadamente se le van poniendo lámparas de luz directa, ¿sí? Cada vez más directa y más contundente y espero que cada vez sea más. Que quienes cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos, acordaos lo que hemos venido hablando de la patologización de la violencia y retiremos por tanto de nuestra carpeta si estuviera
esto que en ocasiones en la conversación no tienen que estar enfermos, ¿no? De cuidado, ¿no? Es decir, aquí hay falta de control de impulsos, aquí hay una vivencia propia en tu mochila, aquí hay una parafilia no tratada, aquí hay, ¿sí? Desde ese sitio, que no se dan en todos los estratos sociales, y os diré que dentro de la tipología del maltrato es la que más se distribuye en toda la jerarquía social. Niños y niñas que en muchos casos no dicen la verdad, reitero, credibilidad, que son en parte responsables del abuso sexual, que pueden evitar en ocasiones el abuso sexual, poniendo en su mochila la responsabilidad de salir de una situación tan compleja como la que os estoy discriminando. No confundamos la mirada. Cuando nos cuenten, veamos o leamos situaciones de agresiones, violencia sexual, abuso sexual, parémonos un momento cuando estemos haciéndonos el dibujo de la situación, ¿a quién estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? Y si estás mirando a la víctima, dale la vuelta a la cabeza y mira al ofensor. Ofensor, ofensores, ofensora, ofensoras, ¿sí? El único responsable del ejercicio de cualquier violencia es quien lo perpetra. No hay más responsabilidad que de quien la ejecuta. ¿Sí? Y esto es importantísimo. Trabajaremos con la víctima para elaborar, para empoderar, para manejar mecanismos de prevención, pero no porque haya hecho nada malo, no porque sea responsable de ninguna de las situaciones vividas, ¿no? Esto lo significo así casi como para que nos empapelemos las paredes del despacho, ¿no? Y que lo tengamos, porque será algo además, esa culpa, esa responsabilidad además muchas veces vivida desde la adultez, ¿no? Cuando se ponen en contacto con la vivencia de infancia, se hablan desde esta adultez, ¿no? Tenía que haber contado, tenía que haber salido de ahí, tenía que haberme dado cuenta, y lo hablas desde una adultez sin darte cuenta de la indefensión y de la enorme vulnerabilidad en la que se encontraba tu menor, ¿no? Tu pequeña o tu pequeño. Si el abuso tuviese lugar sobre un menor de mi entorno, lo detectaría. Acordaos, ¿no? De ese entrampamiento, de esa ley del silencio, de esa ley del silencio tan intensa también. Cuando se da un abuso sexual, la familia lo denuncia, y ya habéis visto que tampoco es fácil ni la denuncia, ni cuando se judicializa el proceso de largo plazo, las múltiples revictimizaciones del menor y la situación también familiar. Que los agresores son casi siempre desconocidos, ya lo hemos discutido también, que los efectos o las causas son siempre graves, y aquí nos tendremos que detener, evaluemos, no siempre van a ser graves y van a depender de un montón de variables, ¿no? Lo importante es esa credibilidad, ver la situación de riesgo en la que esté el menor, ver los factores de protección y ver cómo manejar una habitualidad y una normalidad en la vida del menor, ¿no? E ir evaluando. Es decir, no siempre hay que intervenir con un menor que está viviendo una situación de abuso. Si los factores de riesgo están controlados, si los factores de protección son amplios, si la respuesta del entorno es adecuada, en muchas ocasiones, bueno, iremos contemplando, evaluando, observando al menor, cambios, etcétera, pero no será necesario meter al menor en un proceso terapéutico. No siempre tenemos que entrar a elaborar con un menor lo que ha vivido, ¿sí? Imaginaos en edades tremendamente tempranas. Entonces valoraremos lo vivido y a partir de ahí se decidirá, ¿no? Y que siempre van acompañados, como habéis visto, no de violencia física. Bien, bien, dejadme otro segundito que mire. Vale, son preguntitas que entiendo que luego recogemos. Vale, perfecto. Porque veo que van entrando cositas en el chat. Acordaos que os ha dicho Alicia, que preguntas, en vez de a chat, a preguntas y respuestas. ¿Sí? Que lo tenéis justo al lado del chat, ¿vale? Que son las que después Alicia va a poner en alto. Bien, perfecto. Continuamos entonces.
Fijaos, me quiero detener un momento por esto que os decía hay tipología de abuso que creo que tenemos todos muy claro y os voy a contar una situación para que cada uno somos muchísimos y me encantaría, pues fíjate, estamos 307 personas, que me siento abrumada, ¿eh? Estamos 307 personas y lo cierto es que me gustaría tener tiempo para que pudiéramos abrir debates sobre esto que os voy a contar. Os voy a contar una situación. Os voy a contar una situación y me gustaría que delimitáramos, ¿no? Todos, si vemos con claridad, ¿sí? Discoteca light. Light son discotecas de adultos, pero que en otros horarios las ponen para menores, ¿no? Se abren de 6 a 9, por ejemplo, ¿sí? No se vende alcohol y solo pueden entrar menores de 12 a 16 años, ¿bien? Venga, menores que van con sus amigos, amigas a esta discoteca. Entorno, pues como cuando un adulto va a una discoteca, pues, música, oscuridad, luces indirectas, gente bailando en pedestales, ¿bien? A la entrada nos dan unos boletos, ¿no? Porque va a haber un sorteo a mitad de tarde. Bien, pues vamos con nuestros amigos, pues fantástico y estupendo. Bien, me da lo mismo que pongáis, y de hecho si os resulta más complicado poner la edad de 16, poned 16. Con 12 seguramente lo veis claro, pero con 16 a lo mejor lo veis un poco menos claro. Me encantaría teneros presencial para que pudiéramos incluso hacer estar de pie y hacer los movimientos que ahora os voy a contar. En un determinado momento de la tarde yo estoy con mis amigas, tengo 12, 13, 14, 15, 16 años, o con mis amigos. También el sexo poner el que queráis, nenas, nenes. Hacen un sorteo, ¿no? Y pues nos toca, ¿no? Te toca a ti y me toca a mí. Y nos suben a las dos a un pedestal, a una de las tarimas donde hay gogos bailando, chicas y chicos bailando. Ya sabéis cómo se viste la gente que baila en las discotecas, ¿no? Pues con ese tipo de vestimentas, etcétera. Nos sacan a esas tarimas y nos ponen espalda contra espalda y nos atan las manos, me voy a levantar un momento, y nos atan las manos a la espalda, ¿bien? No fuerte, no es nada violento, ¿no? Nos atan con un lacito estupendo las manos a la espalda. Y frente a nosotros se ponen sendos bailarines, ¿sí? Que son mayores de edad. Tampoco pasaría nada si fueran menores de edad, ¿eh? También podríamos ponerlo menores de edad, pero son mayores de edad. Se ponen uno frente a mí, otro frente a ti, ¿sí? Y empiezan a bailar, pues ponen una música estupenda, ¿no? Bueno, no sé si estupenda, pero ponen música y se ponen a bailar y a rozarnos y a meter su pierna dentro de mi pierna y yo con las manos atrás, ¿sí? ¿Bien? ¿Veis todos esa imagen? ¿He sido capaz de describirla con nitidez? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Tenéis claro que esto es un abuso sexual? Leo, ¿eh? Estoy leyendo. Bien, ya surge algún no. Antes no, ahora sí. Muy claro. Bien. Seguramente chocaremos, ¿no? Con varias cosas, que es lo interesante, ¿eh? Ojo, esto aquí no hay respuestas, no hay respuestas adecuadas. A mí me gusta mucho y es lo que pretendo, ¿no? Os he hablado al principio de carpeta, ¿no? Abramos la carpeta, veamos lo que tenemos dentro y démosle una vuelta, ¿sí? Porque a veces es cuestión de limpiarnos los cristales o incluso de cambiarnos la gafa, ¿eh? Entonces, fijaos, estaba leyendo ahí, sí, porque no les han pedido consentimiento, aun cuando se lo pidieran, ¿sí? Estamos hablando de menores siendo estimulados por adultos, no por los bailarines, sino por el dueño de la discoteca, que pretende erotizar, ¿sí? Momento de sexualidad. ¿Con qué chocamos? Suben libremente. Toma, claro, ¿cómo no van a subir libremente? Tú vas con tu cuchipandi de amigos a una discoteca, te toca esto y además tú vas a bajarte súper contento y súper feliz. Has estado con una chica estupenda, con un chico estupendo que te ha estado sobeteándote estupendamente. Bajas, vas a ser el capitán o la capitana del grupo, ¿sí? Es decir, esto es lo que os digo. ¿A quién estamos mirando? A los menores que tenían que haber dicho no, ¿sí? A los menores que han subido pudiendo no subir, ¿sí? A los menores que han participado, estamos confundiendo la mirada
no hemos de mirar al menor. El que tiene que procurar escenarios sanos para el sano despertar del desarrollo sexual no es el menor, es el adulto. Estamos confundiendo la mirada, ¿sí? Entonces, ¿veis esto? He visto muchos sí, ¿eh? He visto, claro, para un menor, ojo, que un menor esto es que no lo va a vivir ni siquiera como una. A ver, ¿cuál es el menor que rodeado de esa presión social que estáis, ¿no? Que estáis poniendo, ¿no? De amigos, el baile, la discoteca, a ver quién es el menor con fortaleza suficiente como para decir que no subo y que no hago, ¿cierto? Miremos al adulto, miremos al que le toca hacer las veces de adulto en este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones que son más sutiles, las claras, ¿no? Las violaciones, las agresiones contundentes, las vemos todos bastante, bueno, o casi todos bastante claro, ¿no? Que no siempre es así. También se crea polarización hasta en casos que parecen relativamente claros. Pues fijaos en el caso de situaciones mucho más sutiles. Plantead, ¿no? Plantead antes de dictaminar, paso atrás y plantead a quién estoy mirando, a quién le estoy pidiendo madurez, a quién le estoy pidiendo el que dibuje el escenario y a quién le estoy pidiendo responsabilidad, ¿no? Muy interesante, me encantaría que pudiéramos poner muchos más ejemplos, pero no quería dejar pasar esto. Muchas gracias, que habéis participado una barbaridad. Qué bueno, me encanta. Bien, estábamos con esos mitos entonces. Vamos con la incidencia, lo decíamos, ¿sí? Los datos entendemos que son siempre punta de iceberg, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque por todas estas características que hemos estado diciendo, ¿por qué no se denuncia más? ¿Por qué hay tanto silencio en situaciones de este tipo? ¿Sí? Que ahora llevamos unos cuantos años, ¿no? Poniendo en las portadas de los periódicos abusos incluso a gran escala, ¿no? Dentro de entidades religiosas, dentro de organismos educativos, etcétera, ¿no? Porque en muchos casos se producen dentro de esos marcos de referencia y la Iglesia y la educación también son marcos de referencia, acompañantes de la familia, porque es una cuestión referente a la sexualidad del individuo sobre la que, pues sí, efectivamente, vivimos en sociedades más abiertas, más diversas, pero hay muchos tabúes que todavía no hemos trabajado tan abiertamente como creemos, ¿no? O como nos gustaría creer. Desde luego porque los niños pequeños no tienen autonomía si no tienen quienes les respalden y quienes les respaldan son en muchas ocasiones quienes están abusando de ellos, ¿sí? Porque a veces el abuso está sucediendo con la figura parental y la otra figura parental está viviendo una situación de maltrato también, ¿sí? Porque existe miedo también en muchos profesionales a las implicaciones que supone acompañar una denuncia de este tipo. Y yo aquí siempre digo lo mismo. Nuestra bendita y maravillosa profesión nos permite, no diré seleccionar, pero no estoy preparada, no tengo formación para trabajar con todos los perfiles, ¿sí? No obstante, si no puedes, por miles de razones, si hay resistencia para trabajar con determinados perfiles, no vuelvas la mirada, deriva, pero no vuelvas la mirada, ¿sí? Yo recuerdo mucho y me golpea muchas veces para no perder conciencia, recuerdo muchas veces la frase de una menor. Yo creía que vosotros los psicólogos teníais una nena chiquinina, teníais un botón debajo de la mesa que al darle sabíais si lo que yo estaba contando era verdad o no, ¿sí? No volvamos la mirada. No tengo por qué abordar yo este caso, puedo derivar, no puedo por resistencias, por falta de formación, porque no estoy especializado, por cuestiones personales, por múltiples cuestiones, pero no volvamos la mirada, ¿no? Cuando un menor necesita ver, ¿no? Que su entorno sea seguro y ha encontrado, repito, que lo he significado muchas veces, ¿no? Pero ha encontrado la manera de desvelar, de revelar, no volvamos la mirada, ¿no? Si no podemos atender, derivemos y derivemos con esto que ya hemos podido quizá evaluar, ¿no?
Desde luego hay mucho desconocimiento. A mí creo que, pues empezando por la carrera, es un tema que desde luego en el tiempo en el que yo la estudié directamente ni se dieron 4 pinceladas, si se llegaron a dar, y luego tiene que haber una búsqueda incesante de especialización para poder trabajar en este terreno. Cada vez hay más formaciones, efectivamente, pero hay más formaciones en violencia en general, en violencia de género en particular y no tantas en abuso sexual, ¿sí? Por eso que os decía, ¿no? Infancia, sexualidad, ese miedo quizá comunitario, ¿no? Y social al que nos lleva. La edad máxima de incidencia, hablando de esta incidencia tanto en nenas como en nenes, es de 6-12, es el paréntesis mayor, ¿sí? Desde luego más temprano también y posteriormente también, pero el paréntesis donde más se suma donde más gruesa esa incidencia, 6-12, y en menores con discapacidad, sea esta intelectual o física, el riesgo de sufrir situaciones de abuso sexual se multiplica por 3. Fijaos, ¿no? Fijaos. Perdón, me vuelvo, la quito. ¿Quién creéis que no es estadísticamente significativa, ¿no? ¿Qué figura familiar no es clínicamente, estadísticamente significativa, ¿no? Dentro de la familia? ¿Qué familia? O sea, ¿qué familiar? Sí, ¿qué familiar? No, la madre sí sale. La madre y las hermanas, la hermana es quizá la segunda que menos sale. No he comprendido la pregunta, repito. De todos los perfiles familiares, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanas, sí, primos, primas, ¿quién no sale nunca significativamente en las estadísticas? La abuela, sí señores, la abuela. No digo que no haya abuelas que hayan cometido situaciones de abuso, pero no son estadísticamente significativas, ¿sí? La abuela y la hermana, como decía también alguna de vosotros, ¿sí? Madre que habíais dicho, sí, hermano, primo, docente, desconocido, amigo, abuelo, padrastro, tío, padre y conocido, ¿no? El conocido en general y dentro de lo conocido, fijaos esa identidad, ¿sí? Bien, vamos a ver las consecuencias. ¿De qué variables van a depender las consecuencias del abuso? Pues van a variar, ¿no? Van a variar en torno a las siguientes variables, que van a ser variables a tener en cuenta en evaluación. La duración del abuso, la prolongación, ¿no? Si han sido episodios esporádicos. No quiere decir que 4 episodios esporádicos den lugar a consecuencias menos gravosas, ¿bien? Al final es una conjunción de variables, pero tengamos en cuenta a la hora de evaluar la frecuencia también del mismo, la intensidad, la tipología, el uso o no de violencia física, la identidad del abusador y el marco referencial afectivo con el abusador, las características que ya trajera desarrollando el menor en su propia identidad, asertividad, comunicación, sociabilidad, cognitivas, esquemas también, el forjado de esquemas, el número de abusadores, también variable a tener en cuenta, y luego la influencia del entorno, y os decía, muy importante, ¿no? En dos líneas. Por una parte, la reacción, como hemos venido comentando, ante la revelación y la postura frente a la víctima, que es un factor, os diría, clave en la recuperación de los menores que han vivido situaciones de abuso, y la prontitud y la eficacia de las medidas de protección adoptadas por el entorno también, ¿no? Por eso os decía, credibilidad, menor en el centro, no estigmatizado, no metido en una burbuja y no etiquetado, ¿no? Es decir, no todo lo que le pase a partir de ahí al menor lo vamos a meter en el cajón de cómo ha vivido esto. Cuidado con esto, que este nivel de estigmatización no solo sucede con el abuso sexual, puede suceder con otras muchas entidades, ¿no? Y luego otra de las variables también de esas consecuencias va a tener que ver con la implicación en el proceso judicial, ¿bien? Procesos judiciales que aquí en España y dentro de España en algunas capitales, pues francamente han mejorado sustancialmente en los últimos años. No obstante, es de felicitar
que cada vez haya más personas relacionadas con infancia con formación de este tipo, pero siguen siendo muy pocas. En los juzgados sigue habiendo personas muy poco cualificadas y con muy pocos conocimientos para atender situaciones de abuso, para acoger estas situaciones con los menores. Y no solo esto, ¿no? Es decir, es de aplaudir, por supuestísimo, que en varios lugares pues haya ya juzgados específicos, salas para toma de declaración específicas y no esa sala tan terrible donde hay pedestales que están los jueces, los fiscales, un microfonito delante de ti, una cosa como terrorífica, las togas, ese lenguaje tan distante y tan frío que a un menor es a un adulto que va a refrendar un informe y tienes la sensación de que vas a salir, soy culpable, ¿no? Es decir, casi te dan ganas de decirlo, sí, sí, soy culpable. Imaginaos esto en una mente, en un cuerpo pequeñito, con todo lo que supone además la revelación, ¿no? Y el repetir testimonios también, ¿no? Las evaluaciones forenses. Pero lo que os decía, más allá de que en sitios grandes, en capitales grandes, sí que estas situaciones se van mejorando sustancialmente, pero no llegan a los sitios pequeños, ¿no? Y el abuso no entiende de lugar, ni de, por supuesto, ¿no? Ni de latitudes. Y será, bueno, pues es un trabajo, creo que tenemos pendientes todos los que de un modo u otro acompañamos a los menores en estas situaciones, sin ninguna duda. Todas esas consecuencias que habremos de evaluar para tener en cuenta a la hora de proponer también criterios de protección, ¿no? Y de trabajo. Fijaos, ¿no? Las próximas 2 láminas, y una vez que las cerremos, volvemos a hacer ese descansito de estiramiento de piernas, de descentramiento de mirada y de recogimiento de agua también. Fijaos la cantidad de consecuencias a corto plazo que no se van a dar siempre. Abrimos de la tendencia, ¿no? La posible tendencia al desarrollo de estas sintomatologías. No se van a dar siempre, pero para que veáis el cuadro sintomático con el que podemos encontrarnos, que es inmenso, inmenso. Y que desde luego, si un menor de 5 años empieza a volver a hacerse pis, o empieza a volver a chuparse el dedo, o empieza a tener dolores de estómago, pues francamente, y es completamente comprensible, que no vamos a pensar que está viviendo una situación de abuso. Pensaremos en miles de cuestiones cotidianas, miles de cuestiones cotidianas para poder responder a estas sintomatologías. De ahí la importancia, ¿no? También bueno, pues de la observación, de los entornos también, no solo de los propios progenitores o del progenitor, en este caso no abusador, si el abusador fuera uno de ellos, o del entorno de la familia extensa, sino también, como os decía, esa formación en la escuela, en todos aquellos perfiles profesionales que están cerca de los menores, ¿sí? Fijaos, ¿no? Nos detenemos, las tenéis ahí, echarles un vistazo, porque no era más que poneros un poco este pantallazo de hay una enorme, ¿no? posibilidad de consecuencias en el corto plazo. Al final es una ruptura de muchas cosas, ¿no? Es una pérdida de referentes intrafamiliar, cuando es el padre o el padrastro o el abuelo, cuando estamos en esas figuras tan de referencia, tan cercanas, es una pérdida de referente, es un apego completamente disfuncional, es una ruptura de confianza hacia adelante también con el resto de vínculos. Si los que te llevan en sí la responsabilidad de acompañarme en el crecimiento no lo han hecho, lo han hecho dañando de este modo, ¿qué puedo esperar del resto de congéneres, ¿no? Entonces entenderemos que esas 2 variables fundamentales que trazan personalidad, que son el forjado de identidad y el forjado de vínculos, estén completamente desestructurados y desestabilizados, o puedan estar desestructurados y desestabilizados en la vivencia de abuso sexual. Estas en el corto plazo. Fijaos en el largo plazo también, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de adultos que traen en la mochila vivencias de abuso sexual que no han elaborado, ¿no? Que no han que han metido en ese baúl que rezuma y que va dañando paulatinamente, ¿no?
Fijaos también, ¿no?, la cantidad de consecuencias en ese largo plazo que podemos encontrar. Muy bien, pues si os parece, justo vamos a ver esta lámina y hacemos ese pequeño descansito. Resumo, ¿no? Resumo todas estas consecuencias. Sin duda es un shock en todos los sentidos y metedlo, repito, en la mente de un menor y posteriormente en la mente de un adulto que sigue mirando a ese monstruo que acompañó la infancia, ¿sí? Incredulidad, ambivalencia, incoherencia, un montón de situaciones que se dan en esa situación reiterada, vergüenza. La letra escarlata, se van a dar cuenta de que me pasa algo, ¿sí? Y por tanto también hay una máscara, ¿no? Eso que decimos, la posibilidad de manipulación que desarrollan nunca me recojáis desde el todo, nunca siempre, pero que en general vemos en víctimas de violencia, ¿no? La capacidad de manipulación y coger de manipulación desde la necesidad de disfrazarse para vivir, ¿sí? Para que el resto del mundo no sepa lo que vive, ¿no? Desde ahí trazo la manipulación. Asco hacia quien violenta, asco hacia uno mismo también, la depresividad, la ineficacia, no solo en situaciones de relación, en el resto de parámetros o de áreas también, desorientación, reexperimentación, acordaos, ¿no? Yo creo que ahí, cuando hablamos de trauma, no solo hablamos de desarrollo de patrones, ¿no?, o tendencias a desarrollo de patrones límite, muy relacionados, tremendamente relacionados con vivencias de abuso sexual infantil, el patrón límite de personalidad. Hablamos de trastorno de estrés postraumático, sin ninguna duda también. Negación, muchas veces de lo vivido. Miedo, negación como mecanismo de defensa, ¿sí? Como la disociación. Permitidme esta adjetivación, ¿no? Porque no es maravilloso, digo maravilloso mecanismo de defensa porque me permite no conectar con el dolor. La cuestión es que se queda conmigo, ¿no? Y entonces no me permite conectar con el dolor, pero tampoco me permite conectar con nada más, ¿no? Pero esas situaciones que te cuentan los pacientes, ¿no? Él estaba encima de mí, yo era capaz de salirme de mí y verme por encima, ¿no? Episodios disociativos que nos permiten desconectarnos del dolor, pero que en el medio y largo plazo me desconectan de cualquier reparación, ¿no? De cualquier posible reparación emocional también. Miedo, ansiedad, odio a todo, odio a mí por sucia, por no haber puesto límites, odio a él por reventarme la vida, odio al progenitor que no, ahora lo hablaremos en las líneas de trabajo, al progenitor que no protegió, ¿sí? Odio al mundo por no enterarse y no ayudar, ¿sí? Odio en general, ¿no? Esa ira de la que hablábamos antes también. Tensiones, malestares corporales, somatizaciones, etcétera, y muchísima culpabilidad también, ¿sí? Bien, pues si os parece, como vamos a entrar ahora en líneas de, ¿no?, esas áreas de trabajo que serían importantísimas, que no dejáramos nunca de lado, más allá de luego las especificaciones que cada paciente, ¿no?, traiga en su propia mochila. Vamos a hacer justo ese descansito que prometíamos. Volvemos a despejar mente, ¿sí? No os preocupéis, porque mira, acabo de leer una. ¿Podrías colocar de nuevo las consecuencias a largo plazo? Las puedo colocar, pero no os preocupéis porque según cierre voy a hacer un poco limpia de algunas cosas que forman parte más de mi trabajo clínico, pero voy a volcar la presentación, ¿sí? Muy bien. Descansamos, son justo las 7, descansamos, ahí cuarto volvemos y rematamos la jornada. Hasta ahora. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.